¿Quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley hizo esta pregunta al Señor Jesucristo. El Señor expuso una parábola. Hombres religiosos, de quienes se espera que ayuden, no lo hicieron. El samaritano se entregó libremente a sí mismo. ¿Quién fue entonces el prójimo? Si solo hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué hacemos de más? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En el Evangelio según Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37, un intérprete de la ley hizo esta pregunta al Señor Jesucristo. Y él le respondió con otra pregunta, pues le dijo, ¿qué está escrito en la ley? El intérprete de la ley citó el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces leemos que el escriba o intérprete de la ley acertó en su respuesta. Y las siguientes palabras del Señor Jesucristo son verdaderamente interesantes. Le dijo, haz esto y vivirás. Esto es que para recibir vida de parte de Dios y llevar una vida que es agradable a Él, debemos guardar sus mandamientos, debemos cumplirlos, ponerlos por obra, llevarlos a cabo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién es mi prójimo? Para dar respuesta a esto, el Señor expuso una parábola. Y comencemos a leer del versículo 30 al 33. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La historia comienza con un hombre que iba de Jerusalén camino a Jericó. Y nos dice la escritura que él cayó en manos de ladrones, quienes le quitaron sus cosas y lo hirieron dejándolo en muy mala condición. La escritura nos dice que medio muerto y se fueron. Después, el Señor nos habla de 3 personajes más. El primero es un sacerdote, quien pasando por aquel lugar, viendo al hombre, pasó de largo. Luego nos habla de un levita, quien hizo lo mismo, pasó de largo. Y por último, nos habla de un samaritano, quien viendo al hombre, fue movido a misericordia. Es interesante que el Señor hable así, porque el sacerdote y el levita, hombres religiosos, que su ocupación es servir a Dios en el templo, de quienes se espera que ayuden, no lo hicieron. Ellos pasaron de largo, dejaron de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Descuidaron su deber y fueron egoístas. Ahora, el tercer hombre pasando por el camino fue un samaritano. Él fue movido a misericordia. Estas palabras del Señor debieron impactar e incomodar a los oyentes judíos, pues judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Con esto, el Señor nos recuerda una enseñanza de cómo tratar a nuestros enemigos, registrada en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Conforme a las palabras del Señor, la enemistad no detuvo al samaritano, porque él fue movido por la misericordia y por el amor. Y en las palabras del Señor, si solo hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué hacemos de más? A continuación veamos lo que hizo el samaritano, en los versículos 34 y 35. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano no se alejó, él se hizo cercano, y esta es la clave. Nos dice la Escritura que trató las heridas de aquel hombre, las vendó, lo levantó, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón para cuidar de él. El samaritano se entregó libremente a sí mismo. Él entregó su tiempo y sus bienes, el aceite, el vino y también su dinero, porque la Escritura nos dice que llevándolo al mesón, pagó al mesonero para que siguiera cuidando de él. Y ahora el Señor pregunta en el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue entonces el prójimo? En el versículo 37 el escriba respondió. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El Señor nos da esta labor tan importante, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es, que en la misma manera y en la misma medida que nos cuidamos y ocupamos de nosotros mismos, nos ocupemos y cuidemos primero de los demás, poniendo a los demás antes que a nosotros mismos, porque para cumplir el gran mandamiento debemos también dar cumplimiento al segundo mandamiento. Y la Escritura nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias porque ha tocado nuestros corazones, Señor. Tú nos has dicho, ve y haz tú lo mismo. Te pedimos que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos para cumplir la ley. Que podamos ser, Señor, como aquel samaritano, que fue movido a misericordia y actuó con bondad. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces que no amamos a nuestro prójimo como debimos. Y te pedimos que de ahora en adelante, Señor, nos ayudes a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te damos gracias porque hemos recibido tu palabra y te entregamos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno de recibir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, no olvides activar las notificaciones y nos veremos muy pronto en el siguiente. Adiós.